aquí lo tengo medido a través de dos medidas. En el eje vertical se ve todos los créditos extendidos de los dos bancos chinos más activos en el exterior, como porcentaje del PIB de cada país. En el eje horizontal tengo el saldo de la deuda externa pública y garantizada públicamente en el final del último ciclo económico, en 2019. Y se ve obviamente que es un país muy distinto que todos los demás, ¿verdad? Ahí está Venezuela en la esquina. Muy lejos, en segundo lugar, está Ecuador y luego sigue Jamaica. Para los que están interesados, en el caso de Argentina, aquí está en el centro del grupo del resto de la región. Aquí está donde estamos empezando a ver esfuerzos para mejor alinear la relación económica con las metas de largo plazo de la región, porque tradicionalmente, como ya sabrán ustedes, la deuda china se vincula con compromisos de exportar petróleo o otros minerales que van a acabarse en algún momento, ¿verdad? Ecuador aquí en segundo lugar tiene reservas de petróleo que van a durar una década, tal vez 2 décadas más. Entonces han empezado a surgir propuestas, esfuerzos en Ecuador en particular, de dos grupos de académicos, uno de la Universidad Amazónica, ICIAM, que fue fundado con cooperación de la misma China, y otro grupo de académicos en las Islas Galápagos, de convertir compromisos existentes de deuda por petróleo en compromisos de deuda por naturaleza, deuda para compromisos de manejar áreas de conservación, que ojalá que dure por más tiempo que las reservas de petróleo, que van a ser el base de los recursos naturales para el siguiente crecimiento económico, se espera. El segundo aspecto de la relación que quiero mencionar es el creciente demanda de China por otro tipo de mineral. La inversión minera siempre ha sido uno de los ejes más importantes de la relación China-América Latina, pero litio realmente va a ser impulsado por los compromisos más y más fuertes para una transición dramática en el base económico, la descarbonización de la economía china. Ahora se ve aquí la demanda mundial para el litio, las exportaciones de litio de los 3 países que son el triángulo del litio, Argentina, Bolivia y Chile. Aquí se ve que la demanda china para ese mineral, aún durante el año de la pandemia, aún durante 2020, está creciendo más y más rápidamente, una aceleración realmente sorprendente casi, aunque los economistas no deberíamos ser sorprendidos. Entonces, no debe ser una sorpresa que a través de todo el triángulo de litio, por los últimos 5 años, hemos visto una ola de nuevas inversiones por empresas mineras chinas en Argentina, en Bolivia, en Chile. Y como dije antes, desafortunadamente, este sector, no por tener inversionistas chinas, sino por los métodos de extracción que son necesarios para el litio, es muy, muy conflictivo ese sector socioambientalmente. Otros analistas muchas veces lo llaman no minería de litio, sino minería de agua, porque el proceso es sacar aguas subterráneas, aguas saladas subterráneas desde debajo de los salares, evaporar ese agua para aislar el sedimento que es rico en litio. Pero este es uno de los lugares más áridos del mundo, entonces surgen siempre conflictos con las comunidades alrededores que también necesitan ese recurso para vivir y para su propia economía local. Entonces aquí vemos una lista de algunas de las inversiones y las quejas y conflictos que han surgido. Otra vez digo, no por ser chinos necesariamente, muchas veces esas quejas vienen desde antes de que llegaron los socios chinos a esos proyectos, pero impulsado por la demanda china para ese mineral tan importante para la transición energética, para la sostenibilidad ambiental, irónicamente, en largo plazo. Sin embargo, veo algunas razones muy importantes para el optimismo en este momento, en avances institucionales. En América Latina se acaba de entrar en fuerza el acuerdo Escazú, que requiere mucho más participación pública, mucha más transparencia, mucha más democracia realmente en el manejo de las inversiones económicas internacionales y domésticos en ese sector y otros sectores intensivos.
que puede, si son cumplidos esos compromisos, puede ayudar a evitar o mitigar esos conflictos con comunidades locales para que el próximo capítulo de inversiones chinas no sea tan conflictivo como el último capítulo. También compromisos desde China de más de 100 recomendaciones que salieron de la ONU en el proceso de la revisión periódica de derechos humanos que tiene la ONU, incluyendo varias recomendaciones enfocadas en la necesidad para que China maneje mejor el desempeño de sus inversionistas al exterior, específicamente en asuntos socioambientales en América Latina. Entonces, hay compromisos nuevos, más altos que nunca, no solamente en América Latina, sino también en China, para manejar un boom minero mejor que antes. Pero son muy ambiciosos. Entonces hay razones también por pesimismo, porque el litio es tradicionalmente intrínsecamente conflictivo. Usa hasta 2 millones de litros de agua por una tonelada de litio. Y cuando hay un recurso natural como el litio compartido entre 3 países vecinos, como el triángulo del litio, hay siempre la posibilidad para competencia destructiva entre sí. Intentar atraer inversión a un país o al otro por presión de relajar o no implementar o debilitar las protecciones socioambientales o a permitir que los inversionistas vengan sin tanto desarrollo económico, sin las promesas de industrialización, por ejemplo. Entonces, hay que guardar en contra de esos riesgos también. Y para hacer eso hay papeles para todos nosotros, no solamente los gobiernos regionales y el gobierno chino, obviamente los inversionistas, la sociedad civil, pero también nosotros, los académicos, en crear lo que va a ser el base de conocimiento para mejor planear y manejar un boom minero que ojalá que sea un capítulo mejor que lo que hemos visto en el pasado, siempre mejorándose. Y hablando del base de conocimientos, quiero terminar por dar las gracias otra vez por la oportunidad, pero también a compartir algunos enlaces de herramientas que hemos construido en la Universidad de Boston para intentar ayudar a los gobiernos, la sociedad civil, a todos a manejar mejor esta relación. Gracias. Gracias, Rebeca. Muy interesante tu exposición. Gracias por algunos datos que son interesantes tener en cuenta respecto a lo que se viene en términos de transición de litio, de transición energética, en términos de este discurso, digamos, podríamos decir como doble discurso, ¿no? De que por un lado es la transición energética y es pujar por vehículos eléctricos y por un mejor desempeño de la sostenibilidad, y por otro lado, de dónde se extraen los recursos para lo que se viene, ¿no? Que son las baterías de ion, lo que está y lo que se viene en términos de las baterías de ion litio, y el impacto que esto tiene y cómo el compromiso, cómo también se le está empezando a exigir a China, efectivamente, como decías, la cuestión de los compromisos nuevos de China en términos de recursos humanos, pero también este último compromiso que asume en diciembre, o que en realidad se le impone a través de una reunión de muchos académicos a fines del año pasado respecto a las proposiciones de que los proyectos, sobre todo que se enmarcan en la franja de la iniciativa, de la franja y la ruta, tengan que ver con mayores compromisos en términos sociales, pero principalmente medioambientales. Vamos a seguir discutiendo sobre esto en el debate. Me parece interesante exponer algunas cuestiones respecto a lo que también nos cuente Leonardo y las reacciones de Diana. Gracias de nuevo, Rebeca, por tu intervención. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Leonardo Stanley, que Leonardo es investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES. Sus áreas de interés son diversas en realidad, pero lo cierto es que ha venido trabajando en temas de economía política global, desarrollo inclusivo y sostenible. Por eso es que está hoy, porque trabajamos principalmente la cuestión de la transición energética y lo que implica el rol de China en la región, y tiene numerosas contribuciones en artículos y libros. El más reciente se llama Latin American Global Insertion, Energy Transition y Sustainable Development, que fue publicado a fines del año pasado por Cambridge. Así que sí, ahora te doy la palabra, Leonardo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias. A ver, trato de compartir 3 filminas, no sé si se van a
a estar viendo, ustedes me dicen. Sí, ahí me parece que estás presente. ¿Se ve? ¿Y se me escucha? ¿Hola? Sí se ve bien, gracias. ¿Me Adelante. escucha? Bueno, porque yo estoy viendo mi pantalla y ahora no veo al público. Esta cosa de lo virtual, algo que me cuesta. Bueno, yo quiero primero que todo agradecer a Juliana y, bueno, y la posibilidad de estar aquí entre amigos, amigas, y bueno, poder generar algún tipo de debate en función de lo presentado por Rebeca, pero más allá, digamos, yo me tomé el trabajo de ver parte de las presentaciones que se dieron en el Senado norteamericano, y en función de eso y algunas de las pautas que planteó Rebeca son presentaciones que voy a tratar de ir para ese lado. Es decir, aquí lo que me interesa destacar es, digamos, Estados Unidos y China como disputándose una hegemonía en la región, y cuál es la actitud de América Latina frente a esa disputa o frente al contexto internacional que hoy está enfrentando. Es decir, el contexto internacional que le permitió a América Latina salir de la crisis de finales de los 90, con la irrupción, ¿no?, del commodity boom, la respuesta que tuvo, digamos, China a la crisis del COVID, digamos, y cómo eso terminó beneficiando también a la región, y las propuestas para evitar una nueva crisis, la crisis de transición o la crisis de cambio climático. Bueno, por todos es sabido el rol que ha tenido China en materia de comercio, menos conocido por ahí o menos debatido es la importancia creciente de China como fuente de inversión extranjera directa, como, digamos, origen de muchos de los fondos o de los capitales que llegan a la región, no solamente para inversión de largo, sino también de corto plazo o de préstamos. Y ahí, digamos, el primer punto que tiene que ver es con el pragmatismo chino, porque China presta o llega con sus inversiones a todos los países de la región, independientemente de la orientación ideológica, mientras que la visión de Estados Unidos sigue siendo, digamos, primando lo ideológico, ¿no? Digamos, y un poco se ven en esta presentación donde tuvo la oportunidad Rebeca de participar, o el llamado de la Comisión del Senado de Estados Unidos, en las preguntas, ¿no? El one size fits all, digamos, es como América Latina no nos quiere si nosotros siempre estamos ahí ofreciéndole lo que queremos ofrecerle y no teniendo nunca en cuenta cuáles son necesidades o cuáles son las posibilidades de tal o cual propuesta, ¿no? Digamos, y ahí tiene que ver cómo Estados Unidos se retira o Wall Street deja de prestar en algún momento después de la crisis argentina y a varios países de la región, y ahí avanza China con sus alternativas de financiamiento, que más allá de las debilidades o de las condiciones digamos, o de las desventajas que podían surgir, no imponía condicionamientos. Y lo mismo podemos ver, y a mí me parece interesante, es también ante la crisis del COVID, digamos, ya no es Wall Street, sino Main Street que pone condicionamientos, y eso hace que avance la asistencia china, bueno, las vacunas rusas también, etcétera, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, hay una cuestión ideológica o una cuestión de principios donde los cuales no quieren moverse, y en el medio, digamos, el pragmatismo chino avanza. Digamos, bueno, ahí está la portada de libros que participé, algunos estaba Rebeca también, digamos, que eran libros que coordinaba Enrique Dussel-Peters de la UNAM, que tiene que ver con digamos, la entrada de China como inversor, tanto de corto y de largo plazo, y también su rol en los proyectos de infraestructura, ¿no? Y acá, digamos, quería plantear dos puntos con esto. Básicamente, cómo las ventajas comparativas de América Latina los condenan
a un determinado sendero de desarrollo y esas desventajas que tiene en no pensar en largo plazo, es decir, dentro del punto de lo que va, digamos, consolidando una sociedad dual, una distribución de la riqueza muy inequitativa, etcétera. Y todo eso es aprovechado por China hoy, como en el pasado fue aprovechado por otras potencias que surgen, otros países desarrollados, etc. El punto que está aquí tiene que ver un poco con el debate que les decía que surgió en las jornadas estas del Senado, que tiene que ver con la visión y algo comentó Rebeca, de que las culpables de todo el proceso digamos, de los excesos, los extractivismos, de lo social o medioambiental, se asocia con la llegada de empresas chinas y bueno, lo que está entre paréntesis es mi experiencia personal con un trabajo de campo en Guatemala con una mina de oro propiedad de Goldcorp, que es de origen canadiense, y los excesos eran lo mismo. Es decir, tiene que ver con las desventajas, digamos, con los excesos tienen que ver un poco, son innatos al modelo que América Latina se ha embarcado en los últimos 20, 30 años, ¿no? O se ha vuelto a ese modelo. Y por último, tiene que ver todo, digamos, cómo surgen las debilidades, cómo se explotan esas falencias de la región, tiene que ver con la urgencia que nos lleva a la toma de decisiones en Argentina, pero también en el resto de América Latina, ¿no? Y eso hace que surjan condicionalidades que muchas veces están tras los créditos que impone China o tras los tipos de contratos que obliga a firmar en las obras de infraestructura, etc. Y yendo al último punto, porque creo que me estoy excediendo de mis 7 minutos, tiene que ver con la inserción global y la transición energética, ¿no? Es decir, China puede ser una oportunidad, pero a la vez puede ser una amenaza. ¿Y qué tiene que ver esto? Digamos, veamos por un lado el tipo de inversión que llega de China, la inversión extranjera directa, mucha está asociada a los recursos no renovables, digamos, a energía, y dentro de energía la mayor cantidad de fondos se destinaron a los no renovables, es decir, le hace petróleo, gas y carbón. Pero por otro lado, China es, digamos, hoy es la sede de las principales empresas proveedoras o de las grandes compañías proveedoras de equipos de paneles solares o de eólico. Entonces, y bueno, y todo eso puede, digamos, nosotros necesitamos abandonar un tipo de inserción basada en la explotación de recursos naturales. China nos puede, digamos, la región tendría que poner las prioridades, ¿no? Es decir, y tener en cuenta que seguir invirtiendo en un tipo de energía no renovable conlleva no solamente riesgos o problemas de agravar el problema del cambio climático, sino que encierra graves problemas de riesgos financieros. Es lo que se denomina el tema de los activos varados, stranded assets, que América Latina sigue apostando por algo que ya está perdiendo valor. Y esa pérdida de valor puede producirse de manera súbita y dejar a la región con grandes pérdidas y con una crisis financiera de un tamaño hasta ahora digamos, desconocido, ¿no? Como todos ustedes, bueno, quizás algunos sepan, otros no, hace unos días la Agencia Internacional de Energía, que es una entidad cercana a la industria petrolera, salió a plantear la necesidad de dejar de invertir en petróleo para lograr el objetivo de emisiones cero en el 2050. La semana pasada una corte en Holanda decretó a Shell la obligación de incrementar sus objetivos de transformación energética. La misma semana, el board de accionistas de ExxonMobil le impuso a la compañía avanzar más rápidamente con la transición. El mundo está aceleradamente saliendo de los no renovables, saliendo de los fósiles. América Latina, Argentina apuesta por vaca muerta, Brasil puede seguir apostando por el presal. China puede ser
digamos, pueden provenir fondos chinos que nos permitan seguir hundiendo capitales en vaca muerta, pero esos fondos chinos pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, hay un doble riesgo, un riesgo muy fuerte con esta apuesta y un riesgo muy fuerte con, digamos, seguir hundiendo capitales. Y para terminar, y antes que me reten, que estaría bien, el problema es digamos, es de América Latina, es decir, la visión, no hay una visión de liderazgo, es decir, un siglo antes o en la década del 30, cuando se estaba discutiendo cómo salir digamos, del crack de 29, América Latina tuvo pensadores como Prebisch o luego como tantos otros que vieron en la industrialización una salida, digamos, hacia futuro para América Latina, una salida inclusiva y una salida que era generar una sociedad más justa. Digamos, obviamente no se puede replicar esa propuesta, no se puede replicar la industrialización, tenemos que pensar en otro tipo de salida, pero lo que viene a futuro es digamos, si pensamos que en el mundo puede seguir existiendo la vida, etcétera, estoy medio verde, tenemos que pensar en energías alternativas, tenemos que pensar en nuevos senderos de crecimiento que sean inclusivos y que sean sustentables desde el punto de vista ambiental, y China puede ser un actor relevante si es que nosotros actuamos estratégicamente. Bueno, nuevamente agradezco a todos, a todes, y bueno, y seguimos con las preguntas. Gracias. Gracias, Leonardo. Sin dudas, parte de la reflexión tiene que ver con lo que marca Rebeca y lo que también marca Leonardo, que tiene que ver con el hecho de que a veces cuando se analiza en general la relación con China, la culpa es solamente de China, ciertamente. Y lo cierto es que parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en términos sociales, en términos medioambientales y en el tipo de contratos que se negocian, mucho tiene que ver con las negociaciones que se generan al interior de la región y cómo se negocian. Es parte del desafío a futuro. Los tipos de proyectos también que se generan. Diana, te quiero dar la palabra. Si no... Ahí no te escuchamos, ¿eh? Juli, te muteaste. Ahí va, claro. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí, ahora introducir a Diana al público, aunque creo que no hace falta, pero de todos modos cumplo con las formalidades de contarles que Diana es la directora del área de Relaciones Internacionales de la Flaxo. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la London School of Economics y bueno, Diana es un gran baluarte para la región y para lo que hace a la disciplina en general a nivel mundial por su aporte a la economía política internacional. Así que para nosotros es un honor nuevamente tenerte, Diana. Te escuchamos. Bueno, gracias, muchas gracias. Espero no desilusionarlos hoy a la noche con esa palabra de baluarte. Bueno, espero que hoy no sea el día de la desilusión de ustedes conmigo. Primero quiero agradecer, por supuesto, ¿no? Juliana en particular, Rebeca y Leo. La verdad que es muy interesante y es muy, digamos, estimulante, más que interesante, poder tener este debate de ideas y aprender de ustedes, digamos. Para mí esto es muy estimulante. Voy a hacer algunos comentarios sobre las dos presentaciones. La verdad que hay cierta afinidad entre las dos y terminar con alguna reflexión propia, digamos, si es que me sale. Bueno, primero me parece que ambas, digamos, son presentaciones, la verdad, y hay un espíritu en las dos presentaciones, de información, abarcadoras y muy balanceadas, que es algo que me atrae y me atrajo muchísimo. Tanto en el libro de Leo como en la presentación que leí de Rebeca al Congreso. Y en ambas, digamos, yo creo que es interesante, y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, que hay como una atención a calmar, digamos, los ánimos, digamos, que hay en algunos sectores políticos sobre la competencia estratégica
entre China y Estados Unidos como una competencia destructiva. La competencia está, pero digamos lo que yo creo que ambos dos están diciendo, los dos están diciendo es que hay competencia no necesariamente destructiva. Hay algo que se nota, digamos, a través de que la competencia en inversiones, para dar un ejemplo, no se dan en los mismos sectores, no se dirigen a los mismos sectores, con lo cual hay, digamos, nichos para uno y nichos para el otro, casi por definición o por llamarlo de alguna manera, path dependence o ventajas comparativas o necesidades o ambición, etc. Hay varias razones para eso. Y China se está dirigiendo más a las industrias extractivas, donde Estados Unidos no ha tenido, digamos, una presencia fuerte. Esto es, o a sectores rezagados, como es la infraestructura. Sectores rezagados en inversión, donde ha habido muy poco interés del sector privado en construir caminos, en mantener los ferrocarriles, etcétera, o por ejemplo, toda la conectividad, digamos, física, donde ha habido poco interés del sector privado, ha habido poco interés de Estados Unidos, en los últimos, bueno, no sé, 40 años, y donde realmente la inversión venía de los bancos multilaterales, digamos, y la verdad que bastante poco, ¿no? Yo creo que los trabajos que hicimos sobre el BID en algún momento, y bueno, sí, el único banco que invertía en infraestructura, bueno, el Banco Mundial también, pero principalmente el BID, y no tanto. Siempre había una brecha muy grande entre la oferta y la demanda de inversión en infraestructura, y sobre todo de conectividad a través de los países, que era algo que, no quiero ir muy atrás, pero era algo que cuando yo hice el trabajo sobre el BID, había problemas técnico-legales, el banco no invertía en conectar a Chile con Argentina o Bolivia con Perú, por problemas técnico-legales o recuperación de la deuda. Ahora había varios temas ahí Con lo cual la conectividad de América Latina es muy deficitaria. Entonces uno tiene que pensar, cuando uno piensa en el comercio de América Latina, ¿por qué no hay comercio entre nosotros? Bueno, uno decimos, bueno, porque somos horribles, que puede ser, pero además porque no hay conectividad, no hay cómo. Y la ventaja comparativa también se realiza a través de la logística, es decir, si los costos de transporte para llevar una tonelada no sé, de soja de acá allá es mucho, bueno, no va a haber comercio de soja, o no importa, de lo que fuera, ¿no? Bueno, esto me parece muy interesante en las dos presentaciones, esta calma, digamos. Miren, acá hay una ventaja, hay un país que invierte en una cosa, otro país que invierte en otra, y hay convivencia, y los países tienen necesidad de ambas. Acá me parece, ¿por qué lo digo? Porque en realidad podemos, digamos, disputar, no sé si, por ahí la palabra no es disputar, sino debatir, digamos, con algo que se difundió mucho en la región, que es la trampa de Tucídides, digamos, de que, bueno, ahora estamos frente a un dilema de hierro, y el dilema de hierro es que Estados Unidos y China van a terminar en una guerra. Primero, lo humano nunca tiene estos dilemas de hierro. Puede ser que haya una guerra, pero puede ser que no sabemos, el futuro no lo tengo y no lo tiene nadie. Y que haya, la trampa de Tucídides puede haber sido hacia atrás, yo no miré la metodología de Graham Allison para ver cómo hizo esa selección de casos, pero en general, para mí, estos dilemas de hierro en lo humano me retraigo, son poco científicos, para decirlo de alguna manera. Bueno, esto además es interesante porque se empalma, digamos, con las preferencias, digamos, de gran parte de los gobiernos de América Latina, ¿no? Y acá yo creo que me parece que me gustaría este contrapunto que voy a hacer con Leo en algún momento, que hay como en gran parte, yo diría en casi todos los gobiernos de América Latina y a través de todo el espectro político, una preferencia, digamos, por mantener la diversificación de relaciones externas, y a no comprometerse con exclusivamente uno solo de los socios, un alineamiento total, digamos, usando más bien la frase que están usando los chilenos, que me parece muy interesante, que es el no alineamiento activo. Es decir, un no alineamiento con mucho pragmatismo, y digamos, manejar este mundo que no es lineal, que no es un embudo ya, no es un embudo, no es un poco lo que decía Leo, no es un consenso de Washington donde yo cumplo con esto y me dan
aquello, no, digamos, no sabemos, tampoco me lo daban, ¿no? Con el consenso de Washington, pero bueno, estaba la promesa de que me lo iban a dar. Bueno, yo creo que el tema del no alineamiento activo, como querramos llamarlo, ¿no? La no exclusividad tiene que ver, es obvio, digamos, es natural, digamos. No se pueden perder mercados de exportaciones, no se pueden perder fuentes de inversiones, no se pueden perder fuentes de crecimiento. Desde El Salvador hasta pasando por Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, etcétera, ¿no? Y ahí, no solamente los gobiernos, yo creo que ahí también, por supuesto, están los intereses de los sectores privados que están recibiendo la inversión o que están exportando a China. Entonces, el tema de la diversificación de relaciones externas está muy enraizado en nuestras sociedades. Yo diría, no conozco tanto el caso de México, pero bueno, pareciera que México puede ser una excepción, pero esto que estoy diciendo se aplica al sur de México totalmente, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, yo creo que hay grandes desafíos. Lo que es política y económicamente bienvenido es resistido socialmente. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta por el impacto ambiental a que hicieron referencia Leo y Rebeca, y por la expulsión de comunidades asentadas en donde se están expandiendo estas inversiones. Y es un foco de tensión muy importante en todos los países de América Latina. Ahora, no es exclusivamente, yo creo que Leo lo dijo, no es exclusivo de China, es decir, Canadá y Australia tienen los mismos problemas. Entonces, no es porque China es autoritaria, no es porque Canadá no tiene ninguna acusación de no ser democrática, Australia lo mismo. Es decir, y sin embargo, tenemos mucha resistencia por la naturaleza de estas mismas inversiones. Y con esto voy a ir cerrando por algo que me pareció muy interesante que planteaba Leo, que es la condicionalidad. Nosotros con los TLCs de la década del 90, que trabajamos en la década del 90, de los 90 en adelante, obviamente, estuvimos muy enfocados y preocupados y atentos al tema de policy space, espacio de políticas, y muy enfocados, yo puedo hablar personalmente, pero yo creo que fue una cosmovisión, digamos, de muchos de los académicos que estuvimos estudiando en esas épocas. Es decir, que el espacio de políticas lo veíamos en términos institucionales contractuales, en lo legal institucional. Bueno, yo creo que hay que pensar ahora en redefinir esto de los espacios de políticas y las condicionalidades, que son condicionalidades más que tienen que ver, digamos, con la naturaleza de la inversión, pero que hay que redefinir internamente lo que es el espacio de política. Y para redefinir internamente lo que es el espacio de política, tenemos que considerar lo socialmente aceptado, porque puede estar no legalmente institucional o puede ser no estar en el contrato, pero estamos viendo mucha resistencia social. Con lo cual, este espacio de política lo tenemos que trabajar ahora de abajo arriba, desde las sociedades a las autoridades. Me parece que esa es algo que hay que empezar a trabajar. Y quiero hacer un contrapunto con algo que dijo Leo solo para el debate, pero la verdad que lo siento, Leo, a ver, para que pensemos de alguna manera. Vos dijiste en la década del 30, obviamente no tenemos un Prebisch, no me cabe la menor duda que no tenemos un Prebisch, pero Prebisch en la década del 30 no era Prebisch. Prebisch comienza a ser Prebisch en la década de los 50 y con suerte hacia los 60. En la década del 30, es decir, con mirada, por supuesto, de referí del lunes, nosotros podemos decir, no, en la década del 30 los países no se coordinaron cuando fue el default. Uno detrás de otro hicieron default, algunos sí, otros no, y salieron individualmente. Entonces, ex post sí podemos decir que hubo sustitución de importaciones y hubo pensamiento. Pero a mí no me parece que en 1931, 32, 33, 34, 35, y sigo hasta el 50, digamos, había un modelo que uno puede decir que fantástico, que bien, que salió bien, no digo que no, pero no porque hubiera un pensador detrás de todo esto, un deus ex machina. Prebisch no lo era, si bien, digamos, realmente empieza este pensamiento de él en la década del 30 era muy diferente a lo que terminó siendo en la década del 60 o en la década del 50. Y hubo una especie de lectura ex post. Con lo cual, digamos, si bien yo estoy diciendo, tenemos que pensar en la definición del espacio de política socialmente aceptados, yo no lloro hoy porque no haya un Prebisch, porque tampoco había en la década del 30. Y esto hay también, igual que en la década del 30,
muchas preferencias compartidas que no están institucionalizadas igual que en la década del 30. Nada más, eso para ponerlo en contrapunto. Muchísimas gracias. La verdad que muchísimas gracias por las presentaciones. Me muero de ganas de leer el libro de Leo. Leo, me debes algo. Antes de ir a las preguntas, un comentario de cierre en realidad que se sube un poco al debate que plantea Diana respecto a la cuestión de redefinir, ¿no? Y en realidad creo que hay que redefinir las capacidades estatales en América Latina, redefinir no solamente las sociales, sino las medioambientalmente aceptadas. En el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos inversiones muy importantes en lo que hace al sector de renovables, por ejemplo, pero en esos contratos que firmamos con China, no le exigimos que se cumpla, por ejemplo, el 30% mínimo de incorporación de capacidad tecnológica propia. En esas inversiones tenemos principalmente tecnología y material en paneles, en turbinas chinas, siendo que nosotros, al menos en industria eólica, por ejemplo, tenemos una gran capacidad. Y eso tiene que ver con construcción de, como bien decía Diana, no de aguas de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba, de reclamarle a nuestros estados que ese tipo de normativas se respeten. Y bueno, bien lo planteaba también Rebeca, ¿no? De que a veces la necesidad del financiamiento que tenemos y de que lleguen inversiones hace que nuestros estados no exijan que este tipo de... Las regulaciones están, pero después finalmente no se terminan de poner sobre la mesa o sobre la discusión de negociación por la necesidad de que esas inversiones finalmente se concreten. Y ahora sí quiero ir a las preguntas que tengo ahí en el chat. En primer lugar, la de Fernanda Bornardelli, que es alumna de la maestría de Relaciones Internacionales de la Flaxo. Fernanda pregunta, creo que la pregunta va sobre todo dirigida a Rebeca, pero la puede responder el panel en general. Voy a tirar las 3 preguntas que tenemos y después ustedes van respondiendo. La pregunta de Fernanda dice, ¿qué posibilidades hay de que los 3 países del Triángulo del Litio, repetimos Argentina, Bolivia y Chile, pueden articular una política coordinada frente a la demanda china de ese mineral? ¿Y cuáles son los factores que provocarían dicha convergencia o que bien la condicionarían, ¿no? Por otro lado, tenemos también a un alumno, exalumno en realidad, pero que siempre está contribuyendo con el equipo del área de Relaciones Internacionales, que es Joaquín Maqueira. Joaquín pregunta, ¿qué esfuerzos? En realidad la preguntaba para Leonardo, pero creo que también está interesante debatir sobre el tema. ¿Qué esfuerzos ha hecho China para combinar la economía verde con la economía digital? Y creo que acá hace referencia a la Belt and Road Initiative en su vertiente digital, junto con su vertiente verde, si se le quiere decir, o green, ¿no? Y se le ocurre, por ejemplo, las inversiones en los centros de datos que utilicen energías renovables. Y en tercer lugar, otra de las preguntas es de Julie, que pregunta, también es alumna de la maestría, Julie, ¿por qué los países realizan un comportamiento no alineado con China o con Estados Unidos? Y si piensan que China no va a tener una hegemonía de poder por un largo periodo como lo tuvo Estados Unidos. Voy a cerrar las primeras 3 preguntas ahí para después sí sumar más preguntas que quiera la audiencia elevar al chat. Y bueno, no sé si Rebeca querés empezar por orden de llegada, digamos. Con gusto, gracias. Voy a empezar con la última pregunta acerca del no alineamiento activo, porque fue un punto muy, muy importante que mencionó Diana y yo quería resaltar ese punto. Entonces, gracias a Julie por el pretexto de revisitar ese punto. Si pensamos en las metas de largo plazo económicas de la región, se incluyen primero que nada la diversificación del base económico, ¿verdad? No solamente la industrialización, sino la diversificación de con quién hacer negocios, de no depender ni de un sector ni de un socio externo, ¿verdad? Entonces, China viene como nuevo socio que trae la posibilidad de diversificar con quién hacer negocios. Eso puede ser increíblemente útil, por ejemplo, si pensamos en la crisis económica de 2009-2010, por lo usual, tradicionalmente, un economista esperaría que la región de América Latina hubiera tenido un desastre económico, porque siempre sufren 2 o 3 veces peor lo que pasa en los Estados Unidos, tradicionalmente, por depender tanto en un socio externo. Pero fue
la caída del PIB de la región fue más o menos en la misma cantidad que lo que sufrió los Estados Unidos. Y eso fue porque había un nuevo socio con quien hacer negocios, que habían diversificado un poco su base económico de con quién hacer negocios. Pero desafortunadamente eso significaba retroceder un poco en las metas del base económico, de diversificación del base económico. Y no fue simplemente por hacer negocios con China, sino también por competir con China, porque cuando China llegó a ser la fábrica del mundo, cuando aceleró tanto su capacidad manufacturera, a muchas regiones, no solamente de América Latina, sino también Norteamérica, no pudieron competir. Entonces, hubo diversificación de los socios, pero el opuesto de diversificación, la reprimarización en el base económico en ese mismo vez. Es importante reconocer que la llegada de los inversionistas chinos es a causa del retroceso de los inversionistas occidentales, ¿verdad? Cuando China llega en el sector petrolero en Ecuador, hace 15 años, llega porque las empresas canadienses se van, huyéndose de un nuevo régimen de impuestos más difíciles para ellos, para apoyar escuelas, carreteras y todas las estrategias de largo plazo que tenía Ecuador. Entonces China llega porque los occidentales ya no querían estar ahí. Lo mismo podemos ver en la muy reciente compra. Hay una como spree de compras de la compañía China Three Gorges, que es una de las empresas de infraestructura eléctrica más importantes de China, que compraron una inmensa cantidad de infraestructura en Perú y en Chile. En los dos veces llegaron porque una empresa estadounidense se fue. Se huyó, se deshizo de todas sus inversiones en América Latina porque ya no querían estar expuestos a una región de percibido alto riesgo, aún antes de la pandemia, porque temían que el crecimiento económico de la región iba frenándose y querían deshacerse de esos activos en la región. Entonces llegó China, ¿por qué? Porque los inversionistas extranjeros occidentales ya no querían estar en esos sectores. Entonces no es cuestión de competencia, sino que hay distintos sectores en los cuales los distintos grupos de inversionistas quieren ser activos, como dijo Diana en su intervención. Entonces, la diversificación tiene dos ejes, el base económico y el base de los socios económicos. Entonces, en los contratos que están negociando en esta nueva ola de inversión en el litio, como un ejemplo, Bolivia tomó como una década firmar el acuerdo con su socio chino en litio. Y razón fue que quiso establecer la industrialización también. Tenían dos metas económicas, tener una mayor parte de la propiedad de la empresa, querían 51% propiedad local. El segundo punto fue que querían industrialización. Les tomó como una década encontrar un socio que estuvo dispuesto a trabajar con ellos. Ningún socio occidental estuvo interesado. Alemania firmó un contrato, pero no quisieron con la industrialización. Y se canceló ese contrato porque no fue popular localmente, porque no se veían los impactos importantes en empleo. El beneficio no se veía. Entonces, esas metas de diversificación todavía están ahí, ¿verdad? Eso nos trae a la pregunta de Fernanda sobre cuáles son las posibilidades de diversificación o de trabajar juntos y coordinar el esfuerzo hacia esa nueva industria en el triángulo de litio. Las posibilidades de establecer una cadena de valor local, regional, esas han sido metas que desde hace décadas, pero no realizadas porque, bueno, en parte falta de infraestructura. ¿Cómo uno va a transportar el litio a través de los Andes, desde el lado argentino al lado chileno, para luego exportarse a Asia, o al revés, para exportarse los productos industrializados a Europa? Pero también todos los esfuerzos regionales de planificación tuvieron un pequeño auge hace 10 años y desde aquel entonces han ido retrocediéndose un poco. Entonces las posibilidades no son muy fuertes en este momento. Todavía están, pero va a tomar una coordinación entre gobiernos que no platican entre sí muchos en estos días. Pero yo soy economista y voy a dejar esos detalles para Diana y otros expertos en relaciones internacionales más bien políticos. Gracias.
Ok, mi turno. Yendo una cosa rápida, cuando hablaba de Previch me refería a este libro, digamos, que plantea la participación de América Latina en las discusiones de Bretton Woods, si no son los 30, es más adelante. Pero, digo, me parece interesante que había una voz en la región, digamos, digamos, tuvo un papel preponderante en las negociaciones. Respecto a lo primero que planteó Diana, yo coincido también que los sectores donde llegaba la inversión no eran competitivos. Hay dos aspectos que ahora van a meter ruido, y bueno, y en función de lo que escuchaba en las audiencias del Senado, hay mucho interés ver qué pasa en Estados Unidos y hay mucho recelo por parte de ellos. Uno tiene que ver con inteligencia artificial, que por ahí no vienen las inversiones, pero viene mucho, hay mucho asociado a eso. Y otro tiene que ver con medicamentos, y es lo que hoy charlaba con Rebeca, y se comentaba en las audiencias que hay, digamos, Estados Unidos le dio la espalda a la región con esto, ¿no? Es decir, primero nosotros, Biden siguió con el planteo de Trump, primero la vacuna para nosotros y después vemos, pero bueno, paguen los derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Y bueno, los países de la región, ante la urgencia, salieron a negociar, ¿no? Y ya hay interés digamos, de Colombia por asentar algún tipo de acuerdo con China para la fabricación de vacunas, bueno, y no solamente de vacunas, sino avanzar en esas cadenas de valor de medicamentos. Es decir, eso pone la relación ya en otro tipo de tensión, porque Estados Unidos no quiere arribar a la región, digamos, está todo el tema, y acá no importa si sea China, venga India también, digo, tiene que ver con Claro. sectores donde, digamos, ellos defienden determinado tipo de negocio y América Latina o, digamos, históricamente Brasil, pero ahora, bueno, habrá que ver en el futuro, estaba más acercada a India, Sudáfrica, etcétera. Entonces eso me parece puede ser un punto que genere tensión en el futuro. Después, con referencia a la diversificación externa, por ahí se entendió mal lo que quise, o lo expresé mal, perdón. Eh, la visión esta ideológica provenía en las preguntas, o surgían las preguntas de los miembros del Comité del Senado estadounidense, donde ellos decían, bueno, ¿cómo la región no está con nosotros y está con China? Y veían todo esto en la exposición de algunos de los expertos, ¿no? Y veían esto como una cuestión ideológica, digo, ¿estás con China o estás con nosotros? Y no veían lo económico, que lo que reflejó Rebeca en su presentación, o Margaret también, o después otros panelistas, etcétera. Digamos, la visión de estadounidense que impregna, digamos, al discurso político local, ¿no? Es lo ideológico sobre lo pragmático y es lo que, bueno, también influye en nuestra región en los procesos de integración, ¿no? Nosotros nos integramos con el amigo del barrio y los otros, digamos, el otro proceso, se alinea con otros y bueno, ahí estamos Mercosur, ver los del Pacífico, etcétera. Pero en la relación con China estamos todos con China, digo, eso es, me parece que hay, y la posición más interesante en este sentido respecto al lazo que tiene con China es Chile, digamos, Chile que ha mantenido una relación pragmática independientemente de quién estuvo en el gobierno, y aparte aprovecha muy bien los flujos de comercio, y bueno, no sé si lo aprovecha bien, porque los chilenos por ahí criticaban, pero digo, la inversión que llega no pone tantos condicionamientos, por ejemplo, porque no requieren, digamos, si ellos quieren hacer una infraestructura, hacen licitación y si los chinos quieren entrar, entran, pero no le van a imponer la condicionalidad de que yo te doy el crédito, entonces me contratás a la constructora que viene de Shanghái ¿se entiende? O a los trenes que yo te pongo la... No, porque hay, digamos, ellos aprovechan de una forma más astuta o han aprovechado de una forma más astuta la llegada de China, a mi entender, ¿no? Y más pragmática, no sé si es solo... Entonces eso me parece importante resaltar. Después, no sé, Brasil con Bolsonaro que decía que no terminó, digamos, negociando. Entonces hay un pragmatismo digamos, del lado del liderazgo. Y respecto al punto que hacía Diana, me parece excelente, porque digo, el tema esto de la redefinición del policy space, y que tiene que ver también con las tensiones que ahora se observan, digamos, en la región, bueno, nuevamente Chile, Colombia,
Perú, pero todo. Es decir, la medida que avanza el extractivismo genera más ruido en las sociedades donde quiera sentarse esa empresa minera o donde se quiere hacer la explotación. Del fracking, por ejemplo, en Argentina, porque bueno, empiezan a Claro. competir la minería por el agua, el fracking con el agua. Digo, empieza, digamos, por un lado le reconocemos derecho a las comunidades originarias, digamos, le hace a la 169 de la ILO, pero por otro lado, o ahora firmamos Escazú, pero por otro lado, digamos, es, digamos, tipo, bueno, yo soy de Mar del Plata, en los 90 empecé a venir a Buenos Aires a trabajar y viajaba mucho, ¿no? Y en la ruta estaba el Pacto Ecológico de Mercury, ¿sí? Entonces veía las pintadas, y era todo un verso, digamos, pero lo ecológico no existía. Entonces, bueno, esto es lo mismo. ¿Firmamos? ¿Qué firmamos? Y después el mismo gobierno que firma, digamos, es el que incrementa los subsidios para, digamos, la explotación de gas en una región donde, digamos, no importa cuál es el, digamos, si hablamos de Argentina o hablamos de Ecuador o hablamos de Chile, digo, en toda América Latina digamos, los compromisos que asumimos después nos cuesta llevar en la práctica. En los 90 nos costó, digamos, firmamos mucho, digamos, Argentina con los BITs, etcétera, etcétera, y después, bueno, cuando vino la tensión rompimos todo. Y ahora también firmamos, digamos, Escazú, digamos, firmamos, adherimos a la 169, etcétera, y después nos cuesta mucho, digamos, aceptar qué es lo que la sociedad está pretendiendo que se haga. Es decir, tener los esquemas de desarrollo en América Latina, no importa si son neoliberales o neoextractivistas, han sido top-down, siempre vino de arriba, digamos. La democracia requiere otro tipo de desarrollo que vaya de abajo hacia arriba, digamos, participativo, etcétera, etcétera. Todo esto lo cuento en mi libro y mucho más. No, mentira. Pero sí, me meto con eso porque es un tema importante en la transición y bueno, y tiene que ver y es lo que charlábamos respecto a la digamos, ¿qué rol puede tener China? China o Estados Unidos o Canadá, no importa, puede ser muy útil en la transición y relacionándolo con una pregunta que hacían, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Puede servir la inteligencia artificial para controlar en el Amazonas que no haya, digamos, ¿cómo es? Deforestaciones ilegales para que no entren para que no, no haya intrusos afectando a las comunidades originarias, etcétera? O puede ser también la inteligencia artificial bárbara para detectar quién está en la marcha en Bogotá. Es decir, el problema no es la inteligencia artificial, sino qué uso le damos nosotros. Si le damos, digamos, en esto de la pandemia, Taiwán, digamos, tuvo un uso muy inteligente de la inteligencia artificial porque permitió conectar en las redes instantáneamente y la gente supo cuidarse, digamos, y China, digamos que, bueno, un país, dos sistemas, como quieran llamarlo, no me quiero meter en ese tema, pero China era el otro modelo de la inteligencia artificial para controlar, digamos, la respiración del tipo que entraba a la boca del subte. Es decir, ¿confiamos en la gente o la controlamos? Digamos, lo mismo puede pasar en Estados Unidos y pasó, digamos, con Trump y también ahora inteligencia artificial para controlar. Entonces, por ahí yo creo que hay una discusión que tiene que ver con la aceptación de, digamos, una redefinición del espacio de política que de forma brillante planteó Diana, ¿no? Y me parece que es un desafío para la región. Respecto al litio, y ya no para no creo que hay una oportunidad de oro para la región, digamos, para el triángulo este, ¿no? Yo no lo veo tanto por la industrialización, no es que no lo vea que no hay posibilidades yo lo veo que puede ser acotado, es decir, porque como hay un triángulo del litio, hay un triángulo de la batería, un triángulo del auto eléctrico que es el sudeste asiático, es decir, China, Japón y Corea del Sur. Está toda la tecnología ahí que tiene que ver. Y nosotros no podemos competir en, digamos, en fabricar el auto del futuro, etcétera. Sí podemos aprovechar, digamos, y generar alguna, digamos, y transformar la industria automotriz del Mercosur reorientándola para hacer un auto eléctrico. Sí podemos generar alguna planta, digamos, que se dedique a hacer autobuses para la región y transformar el sistema de transporte de América del Sur. Digo, pero fundamentalmente lo que para mí, no sé, digamos, sería
que tenía un rol transformador bárbaro, y eso lo charlábamos hoy con Rebeca, que se asienten en ese triángulo, en el norte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Chile, todo un hub, digamos, tecnológico, productivo, pero básicamente que haya mucho apoyo a la ciencia y a la investigación y, digamos, a la ciencia y la técnica, porque eso es lo que podemos, digamos, añadir y avanzar en la escalera esta de valor, ¿no? Es decir, pensar que vamos a avanzar produciendo baterías, no le veo digamos, si hay China, pero también podría ser Japón o Corea, podremos aprovechar y exigir transferencia de tecnología, que es lo que China ha utilizado para dar el gran salto, digamos. Y eso era el estudio yo que hacía de los tratados bilaterales que había firmado China en los 90 y la no firma de TLC por ningún país del sudeste asiático con Estados Unidos. Es decir, esa mirada cauta y de estratégica que ha tenido Asia me parece que es muy importante para todos nosotros como para poder pensar el futuro. No sé si me olvido alguna pregunta. Al de los no alineados. Yo creo que el espacio existe, lo que falta es la decisión estratégica de, digamos, vamos a poder ser más no alineados o poder seguir aprovechando de China, Estados Unidos o de Europa, y en la medida que avancemos nosotros en trabajar coordinadamente en la región, digamos. Yo me acuerdo mucho en las reuniones, digamos, de esto del UNAM, que participo y todo, que siempre hablan o las veces que estuve en Beijing, etcétera, bueno, que fueron 2, no tantos, pero siempre hablan, ellos están esperando con el CELAC y todo que América Latina tenga una única voz en algunas cosas. Y América Latina se empecina a jugar por cada lado, es decir, no solamente por país, sino cada municipalidad o cada región o cada provincia va y negocia las vacunas con China, Rusia, lo que fuera, que pasó en Brasil, pasa en la Argentina, etcétera. Es decir, terminamos nosotros dividiéndonos y reinarás, ¿no? Es decir, y siendo conquistados más que reinando, ¿no? Así que bueno, eso es. Espero no haberlos defraudado. Diana, no sé si querés dar respuesta a la pregunta que te hace en particular Joaquín de cómo es la posibilidad de que Estados Unidos impida a estados latinoamericanos que intercambian con China en distintos sectores. Y habla de Mersheimer, ¿no? Que por ejemplo dice que Australia no podrá mantenerse como no alineado porque Estados Unidos la va a obligar a elegir. Y aprovecho que tengo el micrófono 2 minutos para después avisarle a Rebeca que tengo una pregunta más para ella después. Diana, dale. Bueno, gracias, muchas gracias. Yo le tengo miedo a las preguntas de Joaquín, ojo. Pero la voy a juntar con la pregunta que hizo Julie de la hegemonía, que son parecidas, digamos. Yo creo que Estados Unidos va a interferir, por supuesto, digamos, puede pasar. ¿Cuánto y con qué intensidad y en qué sectores y de qué manera? Se me ocurre que debe estar pasando y no lo vemos, digamos, ¿no? Pero bueno, es parte de la política, es así, ¿no? Está en la naturaleza de la política. Y Juli hacía esa pregunta también sobre si uno podía ver, Julie, yo debería decir Julie, ¿verdad? No Juli. ¿Julie? No, Julie, normal, decime normal. Julie. Sí, no hay problema. Julie hacía una pregunta que va en la misma dirección, es decir, sobre la hegemonía. Bueno, yo no veo todavía, y me parece que puede tardar, digamos, yo creo que tiene que ver con lo financiero, más que nada, por ahora, menos con lo productivo. Yo no veo un momento, si definimos hegemonía como unipolaridad, y donde es más que hegemonía, casi imperialismo, la verdad que no lo veo. Todavía, pues, no sé, 2080 puede ser diferente. Lo que sí veo es un momento más que vengo trabajando, un concepto más de post-hegemonía, digamos, ¿no? Donde hay hegemonías compartidas, hegemonías sectorializadas, donde un poco lo que estuvimos diciendo, uno hace extractivo, el otro hace otra cosa. Yo creo que ahí sí, y voy a recoger algo que disputaba con Leo, que ahí sí me parece interesante pensar en la transición que hubo entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Uno desarrollaba el ferrocarril y el carbón y el combustible para el ferrocarril,
y Estados Unidos desarrolló, a partir de la década del 30, el auto, la aeronavegación. Y no fueron a la guerra por eso. Yo creo que hay que pensar en los sectores, digamos, y es un momento donde la hegemonía está en disputa, pero no es un momento como de unipolaridad total todavía, por lo menos no todavía, y no se ve para los próximos, no sé, 30 años. Y creo que tiene que ver también con el poder del dólar y la diferencia del poder del renminbi. Bueno, eso lo voy a dejar así, aparte lo voy a dejar un poquitito al costado porque no quiero irme por las ramas, pero me parece que también podemos pensar, por eso digo, me resisto a la trampa de Tucídides, me resisto a los dilemas de hierro. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, no solamente hay competencias sectoriales, vuelvo a la década del 30 y ahí hemos trabajado sobre esos temas. Estados Unidos dio asistencia técnica, por ejemplo, a los bancos centrales de los Andes, de Ecuador, de Chile, creo que de Perú también y de Colombia también, pero de Ecuador y Chile seguro. Y Gran Bretaña dio asistencia técnica para crear los bancos centrales de Brasil y de Argentina. Entonces, había como una repartición no solamente sectorial, digamos, autos versus aviones, o aviones versus ferrocarriles, sino también, bueno, tú por aquí y tú por allá. Yo creo que esto va un poco más friendly, digamos, por lo menos esta relación transatlántica, noratlántica, era un poco más friendly. No sabemos cómo se va a desarrollar esta otra, pero no veo un momento imperial de China, digamos. Tampoco veo un momento imperial de Estados Unidos, como fue el momento unipolar de la década del 90, donde no existía otro momento, no había otra competencia. Bueno, Estados Unidos está también acomodándose a ese nuevo traje que le toca usar. Con respecto a la competencia entre los países que también preguntaban, yo creo que es difícil detenerla. Es lo que se llama el race to the bottom. Lo tenemos en la soja, en lo que se llama la República de la Soja, entre Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil, cuando los estándares son diferentes, precisamente para atraer, hay contrabando, etc. Hay una competencia entre los países que cobran el arancel, el que no lo cobra, el que va manejando la competitividad de maneras legales e ilegales, ha pasado con forestación y deforestación, y pasa entre las provincias. Es decir, también pasa entre las provincias. En Argentina y en Brasil sobre todo, que son países federales, pero tampoco es nuevo. Es decir, en la década del 90, Brasil tenía una guerra de subsidios, donde apoyaba, una guerra de subsidios donde daba mucho apoyo para la erradicación de la industria automotriz en el nordeste. Digamos, bueno, es parte es lo que hay que negociar, que nunca fue muy fácil, etc. Y por último, para cerrar, yo creo que hay una cuestión que me parece interesante que planteó Leo, que es la diplomacia de la vacuna, la diplomacia de la medicina. Creo que en ese contexto hay que mirar el apoyo que no termino de entender del todo, es de Biden a levantar el tema de propiedad intelectual. Bueno, no lo termino de entender porque no sé cómo se va a llevar a cabo, pero obviamente hay que verlo dentro de esta competencia. De ofrecer, lo que quiero decir es que no sé cuán importante es, cuánto impacto va a tener. Se me hace difícil ver a un gobierno de Estados Unidos dividido de Big Pharma, de lo que se llama Big Pharma. No sé si Rebeca quiere comentar algo ahí, pero realmente es difícil de entender el divorcio que puede haber con Big Pharma. Este apoyo, que por el momento es solo discursivo, obviamente tiene que ver con la competencia con China, ¿no? Veremos cómo avanza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diana. Voy a leer la pregunta de Josefina para Rebeca, que te consulta: ¿se considera en Estados Unidos que el alineamiento, y lo pone entre comillas, de América Latina con China sea más una cuestión pragmática que ideológica? Esto más que nada, explica ella, por la tendencia de China en ofrecer cosas tangibles, o sea, inversión en infraestructura, que es algo tangible, digamos, más que intangible, buenas notas, digamos, de parte de las calificadoras de crédito. Bueno, muy bien. Y Juliana, yo creo que tú también tenías otra pregunta, ¿verdad? Decías que ibas a interponer otra.
En que realidad, habló Diana. no sé si una pregunta o más bien un comentario, pero sobre el final, en realidad, que quería hacer más que nada de esta cuestión de que por un lado la vemos a China muy comprometida con la transición energética y con invertir, pero lo cierto es que el año pasado, en el 2020, la mayor parte de los préstamos que se otorgan a nivel global, no lo digo para América Latina porque no los hubo, sino las inversiones también van muy destinadas a las energías no renovables, pero a ver, es como un juego, un doble juego, ¿no? Porque nosotros también como pedidores o sea, como cuando nos toca solicitar inversiones o cuando pedimos que China invierta en la región, y hablo también de los países en desarrollo en general, le pedimos a China más que invierta en energías no renovables, o sea, como que uno lo ve como, bueno, China sigue poniendo mucho dinero en lo que es en préstamos e inversiones en las energías no renovables, pero lo cierto es que nosotros a la hora de solicitamos más eso. Sí, eso es un punto importantísimo, yo creo, porque si pensamos en lo que es la hegemonía o la asimetría en relaciones internacionales, se caracteriza por poder dictar los términos de inversiones, ¿verdad? Pero observamos diferencias muy importantes entre distintos países en América Latina y su relación con China y los términos que pueden haber dictado. Por ejemplo, Ecuador tiene leyes bastante estrictas en protecciones laborales, porque el petróleo ha sido un sector conflictivo en cuanto en el tema del empleo por décadas. Entonces, si un inversionista extranjero llega a Ecuador en el sector petrolero, tienen que contratar 95% de su personal laboral ecuatoriano y 90% de los gerentes, eso incluye 90% de los gerentes. Bueno, ahí está Sinohydro, ahí está Sinopec, ahí está CNPC, ellos están contratando su personal localmente. Otros países no demandan lo mismo, no tienen las mismas demandas. En los campos petroleros al sur de Argentina, en Colombia, en otros países, traen sus propios empleados porque pueden, porque los países no han dictado esos términos. En Bolivia, cuando el estatal del litio en Bolivia negoció un contrato con socios chinos, pusieron demandas. Nosotros vamos a tener 51% de esta empresa conjunta y van a tener que traer industrialización de plantas de baterías de litio. Bueno, encontraron con quién trabajar. Otros países no exigieron lo mismo, no consiguieron lo mismo. Entonces, donde vemos la importancia inmensa de las energías no renovables en la región, en su relación con China, en Ecuador, en Venezuela en particular, son estatales muy importantes políticamente, que no tenían tecnología, pero que eran responsables por una enorme parte de los ingresos gubernamentales de esos países, pero que enfrentaron con problemas y no pudieron encontrar quién les dé financiamiento del lado occidental o del lado privado. Entonces, fueron las prioridades de esos países encontrar fuentes de financiamiento para sus estatales petroleros. Brasil, no solamente populistas de izquierda, también Brasil, ¿verdad? Petrobras es uno de los clientes más importantes de los bancos de China. También vemos al nivel mundial, se ve igual. Rosneft, la empresa estatal Rusia de petróleo, Sonangol en Angola, en África. Esos petroleros estatales muy, muy importantes políticamente en cada país necesitan su financiamiento y los bancos privados ya ven que no es una buena apuesta a largo plazo. Entonces ya no quieren meterse, o sus accionistas son activistas y no quieren que se meten en negocios con petroleros ya, o por otra razón, el financiamiento occidental y privado no viene. Entonces van a China como prestamista de último recurso. Y no es por prioridad China, sino prioridad de los países anfitriones que van buscando financiamiento para sus estatales que están en peligro. ¿Por qué? Porque la época de petróleo se nos va acabando. Entonces, es por eso que creo que la diversificación externa es tan importante, porque si uno, o sea,
si hubiera hegemonía china exclusivamente, uno estaría con menos opciones de qué imponer en sus inversiones, ¿verdad? En Ecuador pueden tener el espacio de política para insistir en empleo local. En Bolivia pueden tener espacio político para insistir en tecnología local. Muy bien, pero si no pueden negociar con dos socios posibles, no pueden conseguir esos tratos, ¿verdad? Hay que tener competencia saludable entre los potenciales socios externos en esa manera. Desafortunadamente, ese punto de vista, creo que la pregunta de Josefina fue que si desde el punto de vista estadounidense se ve como pragmático, y no, no se ve para nada. Cuando yo estuve hablando con el panel del Senado de mi país, fue bastante obvio que el marco teórico de la Guerra Fría de relaciones exclusivos o conmigo o con mi enemigo todavía es bastante dominante, pero podemos simplemente comparar las situaciones de Ecuador y Chile para ver que eso no es realista para la región total, ¿verdad? Los Estados Unidos pudieron dictar a Ecuador, bueno, si quieren nuestra ayuda con su deuda pública, van a tener que comprometer a excluir Huawei de sus redes de comunicaciones. Ok, pero en Chile está buscando quién invierte en su red de comunicación y están decidiendo entre Huawei y socios occidentales y han dicho públicamente, no vamos a discriminar, no vamos a excluir a socios chinos ni a socios occidentales, tenemos nuestros requisitos y una inversionista puede llegar a ese nivel, muy bien. Y si no, no lo vamos a considerar. Entonces, ese punto de vista exclusionario es muy poco realista. Los Estados Unidos pueden imponerlo cuando tienen ese espacio porque el otro socio, Ecuador, en este caso no tenía otras opciones. Pero obviamente no es la voluntad de los gobiernos de América Latina dedicarse a un amigo exclusivo o el otro. Pero desafortunadamente a ese punto de vista pragmática no se ve en los tomadores de decisiones norteamericanos, que todavía tienden a tener un marco antiguo de la Guerra Fría. Bueno, gracias Rebeca por tu respuesta, por la intervención de todos. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si Diana o Leo quieren hacer un comentario final o puedo cerrar este conversatorio. Me apena cerrarlo. Agradecerles a los tres por sus exposiciones, por el compromiso, por el tiempo. Agradecerle a la audiencia que se mantuvo pendiente y que hizo interesantes preguntas. Agradecer al área nuevamente por el apoyo. Invitarlos a todos a seguir conectados con los próximos conversatorios, con todas las actividades que estamos haciendo en el área. Y sí, invitarnos a todos como investigadores, como cada uno en el rol que tiene, a seguir profundizando en estos temas, a comprometernos no solamente académicamente, sino socialmente con profundizar sobre estas temáticas para tener mayor conocimiento y para poder generar más pensamiento profundo, digamos, sobre estas cuestiones que son tan importantes y que nos hacen a los latinoamericanos que estamos acá como latinoamericanos. Y bueno, en el caso de Rebeca, representando a Estados Unidos, gracias por la objetividad de tu investigación, porque claramente aporta mucho saber cómo se ve desde Estados Unidos ciertas cuestiones y bueno, nos ayuda a pensar también en términos de cómo posicionarnos o cómo pensarnos como latinoamericanos, tanto en la relación con China como con Estados Unidos, que es como el tema actualmente. Gracias a todos nuevamente y nada, un aplauso para los expositores de hoy que me dejaron sin palabras. Gracias. Nos encontramos gracias pronto. a todos por la muy rica conversación. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos, nos vemos pronto. Chao, Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Ojalá. Chao, Diana, cuídate. Estás muy linda. Hola, Yuli, ¿cómo estás?
Muy bien, Diana, extrañándote, dice. También a ti. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Muy bien. Quédate, Juliana, quédate. Ah, se Diana, fue Juliana. sí. No, no me voy, me quedo. Si quieres que me quede, me quedo.